Durante la década de los 70, una gran cantidad de personas presenciaron, interactuaron y fueron lastimados por criaturas que apenas llegaban a los 10 centímetros de altura, en donde casi siempre se presentaban en escuelas primarias. Hoy hablaremos de los bizarros avistamientos de los llamados microextraterrestres que ocurrieron en Malasia. Una mañana de 1970 o 1969, en Johor Bahru, se encontraba 4 niños en el patio de recreos en su escuela haciendo sus actividades como es de costumbre. Era una zona rural, así que había cierta cantidad de vegetación cerca. De pronto sucede algo extraño, y es cuando notan cómo va descendiendo un aparato muy pequeño, casi del tamaño de un plato sopero. Luego de que este misterioso objeto aterrizara, se percatan que de esta nave emergen unas mini entidades que medirían solo 6 pulgadas de altura, de las que parecían tener trajes rojizos de una sola pieza. Estos seres se escabullirían en el suelo para volver a la nave y salir disparado al aire hasta desvanecerse. Los niños realmente quedaron asombrados y con emoción fueron para avisarle a su director lo ocurrido. Posteriormente, esta noticia se esparció en toda la escuela y entre todos investigarían a ver si podían encontrar algo. Finalmente vieron una especie de pequeña mancha quemada en el suelo, donde se suponía el lugar donde aterrizó esta diminuta nave. Este caso sería registrado como el primer reporte de microextraterrestres que descienden en escuelas de Malasia, de la que aparecería en un periódico de la época bajo el título First Report. En la tarde del 19 de agosto de 1970, en Bukit Mertajan, en el estado de Pulau Penang, nos encontraríamos 6 niños: Muhammad Zulkifli, Abdul Rahum, David Tan, Sulaiman K. Wigneswaran y Mohamed Ali, todos estudiantes de la escuela primaria Stowell, donde ellos aclamaron haber visto un objeto del color azul de un tamaño parecido al de un plato sopero, de la cual aterrizaría cerca de ellos entre unos arbustos, y donde observaron que saldrían 5 criaturas. Esta vez los describirían de un tamaño de solo 3 pulgadas. Llevaban trajes de color azul, pero uno de ellos parecía usar un traje amarillo. Los describirían como de un aspecto realmente horripilante. Lo que estas criaturas estaban realizando parecía ser una especie de construcción o algo similar. Es donde la curiosidad de uno de los niños despertaría, y en un intento de atrapar a uno de ellos sería aparentemente disparado con una luz en la mano por el humanoide del traje amarillo, con lo que parecía ser una minúscula arma. Uno de los chicos, concretamente Mohamed Ali, le avisó rápidamente al director Mr. Oiket Wan para llegar al escenario, pero no encontraron rastros del ovni, ni de sus tripulantes. Curiosamente, ese mismo día, tiempo más tarde, este pequeño ovni y los ufonautas serían vistos nuevamente por uno de los escolares, donde uno de los niños sería disparado por uno de los humanoides, solo que esta vez el pobre niño caería desmayado por el impacto del disparo de luz. Al despertar, notaría una extraña roncha roja en su pierna donde se presume fue el impacto de la minúscula arma que llevaba. Al parecer hubo una especie de mini oleada de los mismos seres ese día, ya que otros testigos afirmaron haber visto los diminutos seres, con las mismas características y el mismo artefacto. No menos de una semana, el 24 de agosto de 1970, se registraría otro encuentro en Rawang, estado de Selangor, donde fue avistado un pequeño ovni del tamaño de un neumático de auto que aterrizaría al frente de una escuela cercana a eso de las 10 am. Este objeto tenía forma de tortuga, con lo que parecían 5 ventanitas alrededor. De esta nave emergieron 5 humanoides que son descritos casi exactamente como el caso de Bukit Mertajan. No obstante, los humanoides se comportarían de una forma tímida al darse cuenta que eran observados por los estudiantes y adultos que se encontraban cerca de la zona. De hecho, este suceso fue avisado a la policía, lo que lo llevó al escenario, aunque desafortunadamente no encontró rastros del evento. En algún momento de noviembre de 1970, en Kampung Paya Kesil, estado de Pahang, alrededor de las 8:30 de la noche, una niña de 10 años tendría el susto de su vida al observar 2 diminutas criaturas de un aproximado de 3 a 4 pulgadas de una tonalidad amarillenta con tintes rojos y apareciendo con un destello de luz en su habitación.
Ella no pudo dar muchos más detalles de los seres ya que por el miedo se tapó los ojos. Lo extraño aquí es que tuvieron que pasar 5 minutos para que ella pudiera gritar y llorar, hasta que su padre llegara por sus gritos. Al abrir los ojos, ya no había ningún ser extraño cerca. Un año después, en la mañana de 1971, en la ciudad de Alor Setar, capital de Kedah, se reportaría otro encuentro con una criatura diminuta avistada por un niño de 9 años al que fue nombrado como ZA, donde describe que se encontraba jugando al lado de su casa, cuando nota la presencia de una muy pequeña entidad a unos 3 metros de él, sobre unos vertederos. Este humanoide parecía de aspecto humano con un traje de color cobre y una especie de máscara o casco de la que no se pudo ver su rostro. En el momento del encuentro, ambos permanecieron inmóviles mirándose fijamente entre sí. Momentos después, este ser saldría corriendo y perdiéndose entre la basura que se encontraba en la zona. En este caso no se ha visto ningún tipo de ovni y el niño quedaría asombrado como es de esperarse, aunque algo a recalcar es que este incidente ocurriría en la misma semana donde se reportaría un aterrizaje ovni con pequeñas entidades en esa localidad. Nuevamente vemos una especie de mini oleada que se ha producido en ese lugar. Viajamos ahora 2 años después y nos ubicamos en Bangan, cerca de Kuantan, en 1973, donde 2 escolares afirmaron observar unos humanoides de solo 3 pulgadas de altura en el recinto escolar de ellos. Aparentemente, una de estas criaturas fue finalmente capturada por uno de los niños, lo que atrajo la atención de uno de los maestros. En este caso, sería la primera vez que un maestro sería testigo del encuentro, ya que pudo llegar a tiempo antes de que el humanoide escapara. Ese mismo año, en Ipoh, estado de Perak, un pequeño ovni que transportaba diminutos humanoides aterrizó en el campo de una escuela. Varios escolares que lo vieron llamaron emocionados a sus maestros. Llegaron demasiado tarde para ver el objeto alejarse a toda velocidad. Nos vamos ahora a Miri, Sarawak, donde se avistaría un ser de unas 6 pulgadas de alto, vestido con un traje blanco, cortando el alambre de una cerca con un intenso haz de luz. Uno de los niños que se encontraba cerca intentó atraparlo, pero el pequeñín se había perdido entre los arbustos. En este caso no se avistó ningún tipo de ovni. En esta misma zona, varias personas notarían la presencia de unos peculiares humanoides cerca de una playa. Los diminutos seres vestían trajes blancos. Había unos 6 o 7 de ellos, no llevaban máscara y se parecían bastante a los humanos, excepto por su diminuto tamaño. Este grupo estaba posiblemente conformado por hombres y mujeres. Las hembras destacaban por el pelo largo, algo que es sumamente extraño y no es visto normalmente en otras casuísticas. En un intento de atraparlos por parte de los presentes, simplemente fracasarían. Nuevamente, no se ha visto ningún tipo de artefacto o nave. Ahora ya pasando un par de años, allá por 1976 se volverían a presenciar los diminutos humanoides, pero esta vez en la base de la Fuerza Aérea de Kuantan, lo que lo convierte en un incidente de gran magnitud. Varios testigos en diferentes días aseguraron observar diminutas criaturas que parecían tener cuernos o antenas, con lo que llevaba en su cintura una especie de arma y con una piel de color marrón. Como es de costumbre, serían presenciados ante algunos escolares, como es el caso de Paul Lazario, de 9 años, que aseguró atrapar a uno de estos seres cerca de la maleza, pero rápidamente se escaparía. 3 años después, a finales de la década de los 70, concretamente en 1979, se observaría un comportamiento más agresivo por parte de los microextraterrestres, ya que se registraría que varios testigos serían cegados por la luz de un mini ovni y un niño tendría todo el brazo paralizado por el disparo de estos seres. Todo ocurriría en un lugar llamado Kulim. Para los años 80, estos incidentes acabarían y el último caso registrado sobre estas entidades pequeñas en Malasia ocurriría en 1985, cuando un grupo de 7 humanoides de 6 pulgadas de alto fue visto por algunos escolares cerca de una pila de madera, en una escuela en Paka, Terengganu, siendo la última visita por estos minúsculos humanoides. El tamaño de estos microhumanoides, basado en todos los casos que se han podido registrar a lo largo de la década de los 70 y mitades de los 80, medirían entre 3 a 6 pulgadas de alto, es decir, un aproximado de 7 centímetros de altura.
siendo los humanoides más pequeños registrados en la historia de la ufología hasta el momento. El tamaño de las naves avistadas estaría midiendo entre un aproximado de 20 centímetros, lo que hace que las entidades puedan entrar en la nave cómodamente basándonos en las descripciones originales dadas por los testigos. Todos estos encuentros son relativamente aislados de otras partes del mundo, ya que únicamente en Malasia se ha podido catalogar estos seres, con sus aterradoras apariencias y sobre todo sus minúsculos tamaños, pasando por alto entre otros casos dentro del continente asiático, y con un total de encuentros de un aproximado de 24 casos registrados en todo Malasia. Los eventos fueron recolectados, investigados y difundidos gracias al respetado ufólogo malasio Ahmad Jamaluddin, quien pudo demostrar una inmesurable apreciación sobre los microextraterrestres y el fenómeno ovni dentro de Malasia, recalcando que estos incidentes son únicos en su tipo y que de alguna manera existe o existió una profunda conexión de estos ufonautas con los recintos escolares. La razón aún sigue siendo algo incierta, ya que muchos creen que solo es parte de la imaginación o un juego de niños o simplemente querían llamar la atención. No obstante, todos los testigos, incluyendo algunos adultos, afirmaron con totalidad que sus encuentros fueron reales, reflejando nuevamente la extrañeza del asunto, pues este fue una posible invasión por parte de seres que aún no comprendemos.